Imagina leerte todos los manguas y webtoon en tu vida, solo para esperar el momento de reencarnación o transmigración a otra serie sepas qué hacer. Lo que no contabas es que el momento de trasladarte a ese mundo, pasas 30 años en el prólogo y no sabes de qué se trata la serie. Así que todo el conocimiento que estuviste todo este tiempo no sabe para qué te sirve. Lo único que deseas es llegar al final para poder llegar a Corea y volver a disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Bienvenidos a esta serie. Esperó mucho tiempo para este momento, hasta que por fin, un techo desconocido y una sensación extraña, la reencarnación, transmigración, posesión en otro mundo o lo que sea, finalmente lo ha logrado. El ciudadano de la República de Corea, Kim Sung-woo, llevaba muchísimo tiempo preparándose para este momento. Todos los libros, novelas web, webtoons y videojuegos que había leído, en todas las obras que le gustaban, siempre escribía y dejaba comentarios de 5700 caracteres, todos los días sin descansar, siempre con un análisis distinto de cada obra, de forma minuciosa y meticulosa, la historia, la construcción del mundo, las relaciones entre personajes en la obra, memorizar de todas las reliquias y artefactos ocultos, todos, absolutamente cada uno de esas series. El retiro del autor, la queja de los fans. Terminó siendo acosado y bloqueado en varias comunidades, pero finalmente lo logró. Por fin, ha reencarnado en otro mundo. Ahora que ha despertado, parece que tiene 4 o 5 años. Debería revisar sus estadísticas. Llama a su ventana de estado, pero no aparece nada. Así que esta no es una típica historia de regresión. A él le da igual. Todas las obras en las que comentó, también hay muchas que no tienen ventana de estado. De todas formas, el tiempo y la habilidad para dominar este otro mundo están a su favor. Entonces, debería de empezar a crear cosas que le hagan ganar una fama y fortuna. A la edad de 4 años, en la primera semana de la posesión, Kim Sung-woo se da cuenta de que su cuerpo se llama Iván Petrovich. También descubre que sus padres son campesinos y que además de no saber ni siquiera el nombre de su país, son personas tan ignorantes que ni siquiera saben leer. Como supuesta innovación, intentó fabricar jabón. Fue un fracaso rotundo. No solo terminó recibiendo una paliza por jugar con la lejía. Al parecer, el jabón ya existía en este mundo. A la 6ª semana de la posesión, salió al pueblo a hacer un recado de huevos y vio unos periódicos. Podían imprimir periódicos. Si es una sociedad que puede distribuir esto incluso en este tipo de campo, al menos no es la Edad Media. Pero ¿de dónde ha venido esto? Ese día hizo la lista de posibles obras en las que pudo transmigrar. La mayoría fueron descartadas. Entre ellas tenía Renacer, Despertar, Posesiones, Sanador, Jugador de la Academia. Renunció a cada una de ellas. A la semana número 15 de la posesión, finalmente, Kim Sung-woo descubrió el nombre del país donde vivía y el nombre de su rey. Él tomó las listas de las posibles obras en las que había transmigrado, que ya le quedaban pocas páginas, la hizo pedazos y la arrojó a la hoguera. Un país que nunca había visto y un monarca del que nunca había escuchado, países vecinos que nunca había visto. Ahora, más que saber en qué obra fue poseído, la pregunta más grande era en qué género ha reencarnado. A la edad de los 8 años, en el 4.º año de posesión. De esta manera y de forma repentina, llegó el rey demonio a este mundo, y con él muchos demonios. No tenían que preocuparse, es mejor que se quede con Iván, el padre de Kim Sung-woo, o no, mejor dicho, el padre de Iván, indicaba a su hijo que definitivamente regresaría. Él fue capturado por un oficial de reclutamiento y partió hacia el campo de batalla. A partir de ese momento, el ego de Kim Sung-woo comenzó a desviarse. A la edad de 10 años, el 6.º año de la posesión, Kim Sung-woo, pero bueno, aquí Iván seguía con su madre. Ya realizaba con bastante destreza los trabajos comunitarios de la ayuda mutua. A la edad de los 12 años, a 8 años de la posesión, Iván estudiaba en su tiempo libre. Finalmente, aprendió el idioma del otro mundo. A la edad de 14 años, a los 10 años de la posesión, a Iván le llegó la noticia del fallecimiento de su padre. Lo irónico de todo era que era un documento oficial que fue emitido hace 2 años. Iván enojado no sabía qué era esto. Ya no entiende absolutamente nada. ¿Será que el género es una simulación de estrategia? Es un mundo de fantasía, pero hay armas de fuego y máquinas de vapor. Para hacer una historia de la vida diaria, hay caballeros, magos, reyes demonio y razas diferentes, todo en conjunto en una guerra. Entonces, al ver a su madre llorar, no sabía qué reaccionar. Su madre no sabía cómo pudo pasar esto, pero Iván no quería que se preocupara. Al día siguiente, Iván decidió ser adoptado. El salario anual era de 15 nian de cobre,
decidió transferir todo a nombre de su madre, no por devoción filial, sino porque se debía a la compasión que sentía por aquella mujer que dedicó toda su vida a vivir por él, y su único apoyo era por la culpa de estar viviendo en el cuerpo de su hijo Iván. A la edad de 18 años, 14 años de la posesión, más 4 años de servicio militar, Iván se dio cuenta de que su cuerpo tenía mucho más talento para el combate de lo que imaginaba. Tras acumular pequeñas hazañas militares, una tras otra en el campo de batalla, dejó de ser un simple recluta a ser un soldado regular. Sin embargo, el frente seguía retrocediendo de forma desastrosa, y la mitad de los países de la alianza ardía en llamas. Fue por esa época cuando apareció un héroe. En ese momento, Iván pensó que finalmente había descubierto el género de este mundo, un RPG clásico de héroes. Con la aparición de estos héroes, parece que al final habían esperanzas, pero lamentablemente, el frente donde Iván había sido desplegado todavía estaba retrocediendo de forma desastrosa. A la edad de 28 años, 24 años de la posesión y 14 años del servicio militar, mientras que el grupo del héroe iba derrotando a los generales del ejército del Rey Demonio, el curso de la guerra estaba cambiando. Gracias a los méritos militares que acumuló uno tras otros, Iván terminó sirviendo junto al grupo del héroe, la unidad de recuperación territorial y erradicación de las fuerzas enemigas. El nombre más corto era la unidad de exterminio. El grupo del héroe eliminó al comandante enemigo y el campamento enemigo sumido en el caos era una unidad de operaciones especiales desplegada cuando todo se volvió un caos. Así pasaron 2 años, hasta que llegó a los 30 años, 26 años de posesión y 16 años en el servicio militar. El grupo del héroe finalmente eliminó al Rey Demonio. Iván decidió esperar hasta el final. Ahora por fin podría escapar de este mundo tan fastidioso. A los 32 años de edad y los 28 años de posesión. Habían pasado 2 años desde la muerte del Rey Demonio, pero al final nunca llegó. Durante ese tiempo, la unidad de exterminio quedó reducida apenas a una quinta parte. Iván, al darse cuenta de las verdaderas intenciones de alto mando que pretendía disolver a la unidad, no le quedó de otra que atacarlos, y al completar la última misión, que era como una sentencia de muerte, solicitó su baja del servicio, con la esperanza de que al menos este larguísimo epílogo también llegara a su final. A los 34 años y pasado 30 años de posesión, ya habían pasado 10 años desde la muerte de su madre. Cuando regresó a su pueblo natal, estaba completamente solo. Iván estableció un orfanato cerca de la capital y acogió a los niños que habían quedado huérfanos por la guerra. Y aún así, incluso en este momento, los créditos finales seguían sin aparecer. Nombró el orfanato Santa Basilisa. Los niños reían y para nuestro protagonista Iván, extraña muchísimo las cosas que quería comer al regresar a Corea. Han pasado 4 años desde que había muerto el Rey Demonio. ¿Cuándo demonios llegará este final? No le diga que la condición para el final es que el héroe muera de viejo. No piensa creer esto. En ese momento escucha un sonido. Es el ruido de la fricción característico del cuero, el olor a pólvora y la velocidad de sus pasos. Esto es solo una persona. Será un soldado entrenado, es lo que piensa. Tomando su arma inmediatamente, al abrir la puerta, lo saludan. ¿Cuánto tiempo sin ver a su superior? ¿Cómo ha estado? Debería de haber venido más seguido a visitarlo. Este es Dimitri. Pero Dimitri debió haber tocado la puerta, ya que lo iba a atacar. Le indica a su superior que cuando han trabajado juntos de esa manera, pero quiere saber cuál es el motivo de su visita. Ellos se acaban de ver después de tanto tiempo y ni siquiera le da tiempo de sentarse. ¿Qué carácter tan horrible tiene? ¿Quiere saber qué es esto? Pero por favor quiere que lo lea. Es una carta personal de Su Alteza la Princesa. Le pregunta si tiene veneno, pero seguramente solo es una carta para preguntar cómo está y quiere que la abra. Solo para preguntar. A Iván esto le causa ruido. Su Alteza la Princesa, Belizabeth Kirilovna Krasislov. Por alguna razón pienso que están en Rusia, pero bueno, seguimos. Esa lisa de hierro solo quiere preguntar cómo está. No hay forma de que haya enviado una carta solo por eso. Iván le indica que parece que la situación es bastante complicada. Dimitri le indica que lo es. El gobierno militar se queja todos los días pidiendo que le permitan retirarse. Su Alteza, el príncipe heredero Alexander, está intentando dividir el país en 5 partes y venderlas, mientras que su majestad, el gran rey, sigue sentado sin decir una sola palabra. Pero justo en este momento, ¡oh sorpresa!, una universidad internacional, la mejor y más prestigiosa del Reino Unido fundada durante la guerra, la Universidad de St. Jas. ¿Sabes quiénes llegaron este año como nuevos estudiantes y miembros del personal? Isabel, la hija del héroe Maximilian. Oscar, el hijo del caballero Gilbert. Elfira, la hija de la maga Björkgrim. Esedis, la hija del berserker Einar. Lucía, la discípula del dragón Enrique.
los hijos de los héroes que derrotaron al rey demonio, y Patricia, la santa del antiguo grupo de héroes. Incluso la nueva directora del departamento es la santa de este grupo. Debido a la condición de que no se consideraría la edad de los estudiantes para la admisión, los hijos prometedores de todo el mundo comenzaron a prepararse para ingresar desde muy jóvenes. Si consideran el significado de que sean hijos de miembros del grupo de héroes, si alguno de ellos muriera o resultado herido, este país se acabaría. ¿Qué tiene que hacer?, pregunta Iván. Pero hasta que esos chicos no regresen a su país, no deben de sufrir ni un solo rasguño. Quiere que proteja a esos chicos por 3 años. ¿Así es como debe de terminar una historia de héroe?, se pregunta Iván. Un final donde el héroe eliminó al rey demonio y vivió feliz para siempre es una tontería. Una situación internacional caótica, una política interna más agitada y además una academia que apareció de repente. En ese momento siente algo en su pecho. Quiere que espere un momento. No sabe qué está sintiendo y esto es una historia de academia, es lo que piensa. Él no sabe qué le pasa a su superior y quiere saber si está bien. Pero ¿cómo que si está bien? Ha pasado 30 años sobreviviendo en otro mundo. Pero resulta que todo esto era solo el prólogo. Entonces, solo tiene que hacer que esos mocosos se gradúen. Quiere ver cuál es el final. Va a cumplir las órdenes y volver a casa con Kim Sung-woo. En la carta, le preguntaba a Banka que si había estado bien. De vez en cuando escuchaba noticias suyas, parece que le ha ido bien. ¿Recuerda cuando cuidaban el jardín con tanto esfuerzo? Esperaba que al menos compartieran una merienda todos juntos. Pero te fuiste sin mirar atrás. Pero, Banka, el invierno estaba volviendo. Se acercaba un invierno más frío y silencioso que el anterior. Banka, su leñador de mayor confianza. Si tiene algún deseo, se lo va a recompensar por triplicado. Y si eso no es suficiente, lo pagará con su amistad. Si ni siquiera eso basta para saldar la deuda, lo va a pagar con sus recuerdos. El reino todavía necesita su dedicación. Como hasta ahora, también de ahora en adelante. Con afecto, Kirilovna. Había terminado de leer la carta. En resumen, durante los 3 años que los hijos del grupo del héroe estarán en la universidad, debe de asegurarse de que nadie muera ni salga herido. Así que el género de este mundo era una academia. Entonces, solo tenía que aguantar 3 años más para ver el final y volver a casa. A Dimitri, ¿quién llegaría primero? La hija de Einar, señor. Parece que la hija del gran rey Droan será la primera en partir. Einar, ahora lo llaman el gran rey Droan, pero a él, que fue miembro del antiguo grupo del héroe, él lo recuerda así, con una risa, al pequeño Iván. Así es como se maneja un hacha, el berserker. Ella es la primera en dirigirse a la academia. Es precisamente esa chica. En una estación de trenes. Ellos están contentos. ¡Qué orgullo! La mejor descendiente del reino de Droam. Con la sangre del gran conquistador del rey Einar, seguro va a conquistar cualquier cosa. Preguntaba si se van a seguir burlándose de ella. Y claro, ¿de quién crees que es hija? ¿Qué pasó? Dice que va a conquistar al menos una orquesta sinfónica y se están burlando. ¿Pero qué tiene de malo la orquesta? Ella es Axidis, la hija mayor del berserker Einar. Quiere que la miren bien. Todos ya verán lo que puede hacer para triunfar. Axidis, la hija mayor, ingresa al departamento de orquesta de la Facultad de Música de la Universidad de Ans. Los guerreros de Droan le dieron una gran despedida y el tren, 2 días después, se descarriló. No sabía cómo. Dimitri le explica que un atentado al tren de repente es lo que piensa nuestro protagonista y le indica que sí. Pero esto es una historia de academia y eso es lo más cliché que existe. En una historia del héroe, el héroe derrota al rey demonio junto a sus compañeros. Uno de los generales termina del lado del héroe. Al final del viaje, el mundo recupera la paz. Todo eso son fórmulas llamadas cliché. Así como eso, cada género tiene su propio sentido común. Hace 30 años, al recordar el contenido del archivo que quemó, tiene que irse a la estación Igorbich. Que ocurra un atentado en el tren de ingreso es el sentido común. La hora actual son las 9 de la noche y está por llegar el tren que viaja a la princesa Axidis. Si alguien tiene como objetivo a la princesa, será en esta estación ubicada en la frontera. Primero, deben de cruzar la frontera para poder echarle. Y después de esta estación, también la zona militar donde la vigilancia es extrema. Claro, como no tiene pruebas tampoco pidió refuerzo. Pero qué torpes. De toda la gente que hay en esta estación, ese hombre se parece estar revisando el horario del tren. Ya dejó de pasar 3 trenes sin subir. Y además, ese tipo que vende verduras mientras mira a todo con disimulo es todavía más sospechoso. ¿Quién compraría verduras en una estación rural donde no hay nadie? Encima, está fumando justo delante del puesto.
Y en ese momento hay una persona sentada en un banco. Iván llega con un arma a sus espaldas. No sabe qué pasa, pero quiere que haga silencio. Un momento. Los demás se levantan y no sabe qué está haciendo. Pero qué ridículo. Desde ese ángulo la pistola ni siquiera debería de verse. Por si acaso, va a confirmarlo una última vez. ¿A quién le pertenece su lealtad? Él no sabe de qué habla, pero inmediatamente le quita la suscripción de este mundo. Estos tipos no son refuerzos, ni agentes leales a la familia real. Si fueran agentes entrenados, habrían dicho de inmediato quiénes son sin hacer preguntas. Al final, todos forman parte del mismo grupo. Inmediatamente sacan sus armas y van a eliminarlo. Pero sabe que son unos aficionados. No pertenecen a la monarquía Krasislov. Inmediatamente deja fuera de combate a uno. Para ir por el último, sabe que ellos nunca han enfrentado a alguien verdaderamente fuerte. Está llorando por su brazo, pero si no detiene la hemorragia morirá en 3 minutos. Quiere saber dónde están los demás, pero indica que están en las vías. Hay 15. Él solo no podrá, lo va a ayudar y por favor quiere que lo perdone. Su jefe es un verdadero monstruo. Si lo perdona, él va a distraer su atención. Pero así que ellos son el grupo de reconocimiento. Si es así, quiere que lo perdone ya que va a cooperar con él. Pero él sabe que esto es inútil. Le pregunta si le dijeron quién abordó el tren. ¿Y qué? Él explica que era un tren de transporte con lingotes de oro. Dijeron que era un tren con mercancías comerciales que Druan enviaba al reino. ¿Vas a perdonarlo? Respondió todo sin mentirle. Pero le indica que no. Él mezcló una mentira. Quiere saber de qué está hablando, pero cuando dijo que era útil y lo elimina inmediatamente. A la hora actual, a las 9:53 de la mañana, es el tiempo que tarda el escuadrón de exterminio en borrar los cadáveres y las manchas de sangre. 5 minutos. Cuando terminen de limpiar los cadáveres serán las 9:58. Faltarán 2 minutos para que llegue el tren. Nos vamos a otro lugar en donde pregunta por Vanka. Sospecha que habrá un atentado contra el tren. Incluso tiene bastante claro el lugar y el momento. Le pregunta si Vanka tenía algún informante, y no. En estos últimos 4 años no mostró ninguna señal de eso. Comienza a reírse, y le indica a su Alteza que registre cada uno de los movimientos de Vanka, hasta los gestos más insignificantes y que se los traiga. Quiere poder revisarlo cuando ella quiera. Ella es Elizabeth Kirillovna Krasislov, la princesa de Krasislov, Lisa, la dama de hierro. Al igual que cuando partió a su última misión hace 4 años, aunque solo actúe basándose en la suposición, ella sabe que en él puede sentir una especie de certeza. Yéndonos al tren, nuestro protagonista está seguro en que la regla de la historia de academias, un atentado contra un tren, jamás puede matar al protagonista ni a los personajes principales. El evento del atentado del tren antes del ingreso es el tutorial. El tutorial es la etapa en la que el jugador se adapta al juego. Por eso, él nunca pensó en detener el atentado del tren desde el principio. Al momento de explotar, sabe que el tutorial debe dejárselo al protagonista. Mientras tanto, tiene que identificar a la organización que ha planeado este atentado y luego eliminar a la organización dentro de la academia. Evitar el enfrentamiento directo y actuar desde las sombras recopilando información para exterminar cualquier amenaza. Ese es el método del escuadrón del exterminio. El tren está en llamas, están riéndose ya que son ricos, solo tienen que borrar el sello real y fundirlas, para venderlas en el mercado negro y hacerse una fortuna. Tiene que darse prisa y recoger todo, pero en ese momento uno de sus secuaces es eliminado. Nuestro protagonista sabe que sobresaltarse por el sonido de un disparo es el privilegio exclusivo de los débiles. Ellos no saben quién anda allí, y él sabe que ninguno de ellos puede percibir la línea de fuego. Al ver a este tipo, nuestro protagonista pregunta quién es el líder. Todos quieren que disparen. Las armas de fuego no funcionan contra los fuertes que superan cierto nivel. Eso se debe a la intención asesina, que llevan las balas y las armas quedan expuestas. Si un arma es empuñada, ocultar la intención asesina con maná es lo básico. Sin embargo, es difícil hacer eso con armas de proyectil como las balas o las flechas. Por lo tanto, no había nadie que usara armas de fuego en el grupo del héroe, compuesto únicamente por los más fuertes. Pero como excepción, todos los miembros del escuadrón del exterminio llevaban pistolas, eliminándolos, y sabe que esto es para medir la fuerza del oponente y deshacerse de los débiles. Enojado le pregunta quién lo ha enviado mientras que esquiva todos sus ataques. Logra con mucha facilidad esquivarlo y golpearlo contra la pared. Él asustado le dice que su cara la ha memorizado perfectamente. Nuestro protagonista le indica que así que es bueno recordando cara. Eso es un alivio para él, ya que ese tipo probablemente sea el jefe del tutorial. Al final, ese es el trabajo del protagonista, así que no tiene intención de eliminarlo. Sin embargo, si se le ocurre algo, quiere que responda de inmediato. Conoce incontables formas de hacer sufrir a una persona. Nos vamos a otro lugar, en donde indica que de ninguna manera
no puede seguirlo. Si por una posibilidad entre 1.000.000 descubre que lo está siguiendo, va a cortar toda relación con él. Al irse, eso significaba que está bien mientras no lo descubra. Por eso ha reunido a todas esas personas en este lugar. ¿Quién es el guerrero que va a proteger a Isidis sin ser visto bajo ninguna circunstancia? Todos están allí para eso mismo. ¿Quiénes son estos hombres? En otro tiempo, fueron un grupo de asesinos maníacos, pero ahora son quienes han sido aceptados como hermanos por su señor. El rey Einar tenía muchos hermanos menores como ellos. Él indicaba que Hesidi conoce las caras de cada uno de ellos. Aunque suban al tren disfrazado, lo va a reconocer de inmediato. Por lo tanto, ¿quién es el guerrero que perseguirá el tren con sus propios pies? Es lo que pregunta. Pero sin desear pago ni recompensa, ellos estaban a las órdenes de él. Aquellos que ofrecen únicamente lealtad en Droan son conocidos como los retainers del Jarl, los Housecarls. Para él estaba perfecto. Ahora solo van a necesitar encontrar entre ellos a alguien que se matricule en la Universidad Xinjiang y proteja a Hesi. Ahora, entre ellos, quien también tenga la confianza en el examen escrito que levante la mano. Ninguno de ellos la levanta. No puede ser un examen escrito y preferiría morir. Pero él lo hará, le indicaba Alhar. Esta persona es Mort Edison, de Housecarl. Todos estaban contentos, no tenían que preocuparse. ¿Qué tan difícil podría ser hacer un examen? Le indicaba a su hermano que a partir de ahora, él era un estudiante del primer año de educación física. Va a proteger a Hazy con su vida. Hace 2 meses, este hombre que se infiltró en el secreto en la academia, sorprendentemente aprobó el examen de ingreso con excelentes resultados y fue aceptado en el departamento de educación física. Por supuesto, apenas consiguió la puntuación mínima en el examen escrito. Todos estaban muy asustados, pero esto fue posible porque estableció un nuevo récord en la prueba práctica. No podían creer que un estudiante tuviera esa agilidad. Y así es, él es de Housecarl. Un día de enero, después de correr tras el tren durante 2 días sin descansar ni dormir, es un estudiante de primer año de educación física. Quería que Jessie lo esperara, pero estos estúpidos se atreven a tocar a su sobrina. Ella estaba herida y no sabía qué estaba pasando. Piensa que son bandidos. No sabe qué hacer. Como se fue diciendo que cortaría toda la relación con cualquiera que lo siguiera, no tiene ni un solo acompañante con ella. Pero ahí menos mal ahí está su instrumento. Se preocupó si se rompía. En ese momento revientan la puerta y ella está asustada. Pero vaya, vaya, tienen compañía y han encontrado a esa chica. Nuestro protagonista está con él. Quiere que lo elimine de una vez, pero definitivamente le indica que no va a morir. Quiere que lo elimine, pero deja de decir cosas tan aterradoras y lo corta en el hombro. Él no puede soportarlo más, quiere que cualquier cosa menos eso. Nuestro protagonista se pregunta, ¿qué era lo que más odiaban los soldados del frente? La comida del comedor, los veteranos, los oficiales al mando, el ejército enemigo y por último, las pociones curativas. Quienes mejor conocen el dolor son naturalmente quienes los han experimentado. Ellos pedían que por favor, en su recuerdo, le cortaran el brazo. No diga cosas tan exageradas, a este paso van a tener que apuntarlo. Pero le indicaban a Petrovich que su cuerpo es un tesoro para su nación. Pero ¿quién trata un tesoro de esa manera? Esto es una experiencia de sus años de juventud cuando aún era inmaduro. Ahora solo le aguantaba una botella más, si le duele tenía que avisar. Desde aquella terrible experiencia ha hecho todo lo posible por no sufrir heridas graves. Este estúpido medicamento te hace experimentar de golpe todo el dolor que normalmente sentirías poco a poco durante la recuperación. Podría decirse que es como el Albotil de Corea. Después de comprobar el efecto del medicamento en su propio cuerpo, descubrió una forma de utilizarlo, y sus compañeros de escuadrón de exterminio tampoco escatimaron elogios hacia él. Sanarlo con una poción curativa, vuelve a interrogarlo una y otra vez. Esto es realmente una locura. Él no quería que le hiciera más eso, solo quería que lo eliminara, pero es un suero de la verdad perfecto. Nuestro protagonista decía que no tenía que vivir. Ese tipo probablemente sea el jefe del tutorial y no hay razón para eliminarlo. Por eso tuvo la amabilidad de traerlo hasta el tren. Pero viendo que ni siquiera recuerda quién instigó el atentado, este tipo debe de ser un simple subordinado. Le lanzaron un hechizo que dificulta la cognición en lo que piensa. En ese momento se da cuenta de que la línea de fuego no sabe a quién apunta. En ese momento viene una piedra contra él y sabe que viene a todo el rostro. Lo ha esquivado y no tiene sentido, ni siquiera sacó su arma. A jugar por la fuerza con la que han lanzado la roca es más fuerte de lo que nuestro protagonista esperaba. Al impactarla contra el suelo, ha sobrevivido. Pero si es así, concluye que el oponente también sabe percibir la línea de fuego. Quiere que salga inmediatamente, y parece bastante hábil. Pero pensar que atrevió a ponerle una mano encima a su sobrina es un necio para el nivel de habilidad que posee. Iván sabe que fue un error de juicio por su parte.
Así que este tipo no era el jefe del tutorial, sino el sobrino del jefe. Quiere que espere. Él espera que él sí sepa algo. Este sí es el verdadero jefe de este tutorial. Al venir a atacarlo, nuestro protagonista logra esquivarlo, pero le es extraño. Ese tipo es demasiado fuerte. Los dos comienzan a combatir. Él estaba seguro de que esto era el tutorial. ¿Sus predicciones acaso han fallado? Para cometer robos con este tipo de habilidades, o tal vez hay alguien moviendo los hilos desde la sombra, es lo que piensa. Pero al momento de pelear, sabe que la princesa Exedis, una de las protagonistas, su querida sombra Essie, deben de salvarla, aunque es la misma chica por la cual ellos dos están peleando. La chica que realmente tienen que salvar está siendo acosada por estos villanos, y ellos tienen malas intenciones, y al momento de darle un golpe con su instrumento logra clavarlo encima del tren. Ellos lastimaron a su Can. Es un violín y tiene 2 años. Estos bastardos. La princesa Exedis se parece a una madre en muchos aspectos, pero su padre es el berserker Einar. Can fue un instrumento mágico, y para ella esto es realmente muy malo. Su instrumento comienza a moverlo y se lanza con Can a pelear. Va a vengar a su instrumento. Fue el momento en el que nació el estudiante de música más fuerte de la Tierra. En ese momento escucha que están pidiendo ayuda. Tienen que salvarlo de esa loca. Pero ¿qué pasa a la joven de cabello rojo? Ese día está a salvo, pero su sobrina está a salvo y los dos se quedan viendo como que de qué habla. Esa poción curativa de antes, esa persona no era su sobrina. Es el cliché número 3. Un robo de tren en una historia estilo académica nunca puede matar al protagonista, porque un ayudante aparecerá para brindar asistencia. Ese tipo era el ayudante de Exedis. Le pregunta si él no estaba aliado con esos tipos, y no sabe por qué tiene semejante malentendido. Hace un momento le estaba echando una poción curativa a ese bastardo. Pero eso es uno de los métodos de interrogación usado por el escuadrón de exterminio. Él indica que tenía que averiguar algo, y ya que es así tenía que haberlo dicho antes. Pero en ese momento ven a Exedis, la cual viene muy enojada. Le dice a su sobrina que sí está a salvo, y conoció al objetivo Exedis hace 7 años. Ella era solo una niña en ese entonces, pero puede que todavía lo recuerde. El objetivo está a salvo, y el ayudante tiene la responsabilidad de escoltarla hasta la academia. Si su identidad se revela aquí, todo se volvería problemático. Exedis le pregunta si no había alguien allí en ese momento, pero él al ver, sabe que ese estilo de pelea de hace un rato era una copia exacta de las fuerzas especiales de Krasislov. Pensó que la forma en la que usaba el hacha le resultaba familiar. Era similar al manejo del hacha del hermano Einar. Y si es Krasislov y aprendió a usar el hacha de Einar, solo puede ser una persona, el candidato a héroe, Iván Petrovich. Le indica a Exedis que si por casualidad recuerda a un tipo llamado Iván. Ella indica que sí, él era una persona amable y genial, pero no está muy seguro de la parte de genial, pero bueno. Escuchó que murió hace 2 años, aunque no puede reconocerlo sin que se afeite. Yéndonos nuevamente con Iván, sabe que fue un día agotador en comparación con la recompensa obtenida. Ha llegado la hija mayor del berserker Einar, Exedis Krasislov, un Huskarle presuntamente enviado como agente del Droan. La seguridad del objetivo ha sido asegurada con éxito. Al otro día, la hija mayor del berserker Einar, Exedis Krasislov, ha llegado. Estos dos estaba bien. La hija del héroe Isabel Maximilian, afiliada al reino de Tailes, partirá la primera semana de febrero. Estos dos, con solo unos días de diferencia, el hijo del caballero Gilbert, Oscar, partirá al reino de Tiles. Su relación con su país no es mala, la distancia es corta, así que no tiene que preocuparse. La hija de la maga Belgreen vendrá en aeronave, y la discípula de Enrique Lucía ya está dentro de la capital. En realidad no quería encontrarse con ella, así que esto le viene bien. Si maneja 2 ataques terroristas más en tren, el tutorial supuestamente habrá terminado. Y si es así, lo que tiene que hacer ahora son las cosas que quiere comer cuando regrese a Seúl. Quiere comer kimchi, pero algo incluso mejor que eso, el tteokbokki. No del tipo de rosé, y tampoco franquicias, solo ese estilo que se consigue en la cafetería de la escuela. Quiere irse a casa, pero inmediatamente le pregunta si lo van a abandonar esta vez. No sabe desde cuándo está allí, y esta es Priscila, 17 años, el miembro del orfanato. Desde que empezó a murmurar sobre lo que quería comer el director, cómo subió hasta este lugar. Está en el último piso del estudio, pero ella le indica que escalar paredes es parte del plan de estudio del orfanato. Hay un juego tradicional en el que el orfanato de Santa Basilia lo juegan y ella lo sabe, aunque él quiere que use el pasillo la próxima vez. Pero sabe que tiene que acercarse sin que el director del orfanato se dé cuenta, y todos están escondidos. Este era un juego que gozaba de una popularidad sensacional entre todos los niños. Ese hombre llamado Iván
podría atrapar objetos lanzados por detrás sin siquiera mirar, y era un hombre misterioso que podía encontrar niños escondidos en un solo intento. Sobre todo, y a diferencia de su apariencia, su personalidad era inofensiva, convirtiéndolo en uno de los mejores compañeros de juego para los niños. Iván nunca impidió que los niños hicieran esto. Si estos tipos pueden llegar al punto de engañar sus sentidos, supone que podrán valerse por sí mismos incluso después de dejar este lugar. Quedaban 2 semanas hasta que los hijos de la próxima fiesta de héroes aborden el tren. Hasta entonces, pensó en la libertad. Pero nos vamos con una chica la cual está atada. Si su director se entera, estarán en serios problemas. Pero ellos están preguntando con quién están afiliados, así que quiere que deje de hablar con el director. ¿En qué parte del mundo aprendieron a ocultar su presencia? Pero ¿quién cree que es su director de todos modos? Iván Petrovich. Pero si han oído hablar de él, no pueden creer que sea esta persona, burlándose al respecto. Por supuesto que han escuchado de él. Iván es el nombre más común de Krasislov y Petrovich es el apellido más común. Pero esperen un momento. ¿A quién dijo que nombraron? Y ella le indica que es el director Iván, a Iván Petrovich. Yéndonos con él, le indican al director que parece que un residente del orfanato ha sido secuestrado. Tiene que recordar a Priscila, y la recuerda. Hay una leve cicatriz en forma de cruz en la ropa de Priscila. Esa es la marca de la organización que pertenece a ese individuo del mal carácter. Es la persona que menos quería conocer pero no tiene opción. Esto requerirá algunos ajustes de agenda. Esto es una llamada a su maestro de mucho tiempo. El lugar donde solía estar. El escuadrón de exterminio fue su creación después de todo. Esa mujer audaz dijo que se retiraba, pero pensar que estaba formando un escuadrón de asesinato tras bambalinas. Hoja de la sombra, Enrique. En las alcantarillas subterráneas del sur de Frinchenkaya. La mazmorra creada por Enrique está en las alcantarillas subterráneas. Esa era la única información que tenía. Pero no le tomó ni 3 horas encontrar este lugar. Es la primera vez que ve eso en persona. Justo en el centro del jardín central de Frinchenkaya se alza un monumento de varias estatuas. La estatua del héroe que partió, la estatua del héroe sin nombre y la estatua de la diosa de la victoria. Un día después de que el rey demonio muriera y la guerra llegara a su fin, la estatua del héroe sin nombre desapareció de repente. Arrancar una estatua entera justo en el centro de la capital y robársela sin sufrir ninguna consecuencia. La razón por la que esto fue posible fue porque llorarlos es su derecho de Enrique. Y esto era porque Enrique es miembro del grupo del héroe. Son espadas demasiado afiladas para ser empuñadas en una era de paz. La disolución de la unidad de exterminio y la razón por la que robó esta estatua debe ser una y la misma. Piensa que si esta inscripción estuvo siempre en esa estatua, incluso cuando sus nombres sean olvidados, su gloria permanecerá inmortal. En nombre de todos los que no están aquí, para todos los que no están, Elizabeth Kirillova Krasislov, Enrique Serege Evika. No lloren a quienes partieron antes que ellos, porque él también se encuentra en esas mismas filas. En ese momento se abre un agujero y nuestro protagonista cae, así que todavía lo recuerda. Han pasado 7 años de la última vez que se vieron cara a cara a su pequeño Iván. Ella es Enrique Cerejevica, la pícara del antiguo grupo del héroe. Hace 100 años, traicionó y drenó la sangre del vampiro anciano que la mordió, poniendo fin como heroína a la oleada de vampiros que se extendía por Frinchenkaya. Mientras que al mismo tiempo era una vampira que arrebató incontables vidas bajo el pretexto de encargos de asesinato, y la hoja de las sombras que creó la unidad de exterminio, su gran maestra, la traidora Enrique. Le indica que no ha dado ni un solo sorbo a su café, teme que lo haya envenenado, a este paso se va a enfriar. A él no le importa si se enfría, porque viene de un país donde la gente toma café con hielo. Quiere saber dónde está Priscila, pero directo al grano siempre ha sido así. Aún así no quiere que sea tan arisco. Le hace parecer un aficionado. Inmediatamente siente un temblor. Creyó que se lo había enseñado. Esa hostilidad es un privilegio exclusivo de la presa. No se preocupe por esa niña. Todavía no la ha mordido y aún está cuidando muy bien de ella. Pero sabe que está sed de hambre. Ahora es el turno de responder. ¿Qué está tramando?, le pregunta a nuestro protagonista. Le preguntó qué estaba planeando al reunir a estos huérfanos. Ella sabe que este desgraciado, cuando escuchó que había cogido un huérfano tras retirarse, la verdad es que pareció tierno, pero entrenar en apenas 2 años a una gente capaz de ejecutar técnicas de emboscadas a la perfección y enviarla detrás de ella, eso es prácticamente una protesta para decirle que va a abrir un negocio de entrenamiento de técnicas de asesinato justo delante de su casa. Esto es una declaración de guerra, ¿verdad? Pero inmediatamente le dice que le duele. No sabe qué le pasa con ese bigote. Se está volviendo loca y porque lleva algo que pasó de moda hace siglos. No le diga que eso se supone que es un disfraz. Lo invitó aquí porque no quería pelear y se aparece con esa actitud de que si lo toca la mata.
¿Qué demonios está pasando? Le indica a Enrique que qué está tratando, cuánto tiene que contarle. 4 años después de la muerte del rey demonio, en el reino de Krasislov parecía pacífico por fuera, pero estaba dividido en dos, inmerso en una lucha por el trono. El príncipe heredero dispuesto a arriesgarse a una guerra en el exterior, y la princesa Elizabeth, que buscaba mantener la paz interna. Para evitar una guerra, la princesa llegó incluso a volver a desplegar a un agente que fingió su muerte, para asegurar que las figuras claves que ingresen a la academia se gradúen sanas y salva, y ese agente es él. Pero quiere decir que con quién está tramando. Si Enrique sabe que está llevando a cabo una misión asignada por Elizabeth, entonces ¿por qué pregunta por el detalle de las misiones? Enrique ya no está de su lado, y si es así, no le diga que esta mujer se puso del lado del príncipe heredero. ¿Pero qué demonios pasa ahora mismo? ¿Qué está pensando esta lunática? Nuestro protagonista escuchó que ha estado criando una discípula y que esta vez tienes previsto ingresar a la universidad Jans. Es algo que pueden resolver hablando. Ella le dice que entonces ¿qué sucede? Pero su cliente mostró interés. Si por casualidad llegara a salir herida, sería una enorme pérdida para el país, así que ordenaron cuidar a su discípula. Ese es exactamente el trabajo que Elizabeth le dio. Ya sabe cómo actúa ella. A menos que se haya puesto del lado del príncipe heredero, debería entender lo que quiere decir. Pero desde la perspectiva de Enrique, escuchó que está criando una discípula. Ya ha descubierto la identidad, el paradero y los datos personales de su discípula, así que le ordenaron cuidar a su discípula y va a ir tras ella. Con esto debería bastar para que lo entienda, pero quiere saber a dónde vas. Quiere que Lucía entre de inmediato y ella ingresa. Quiere que lo salude. Es a Hushi. Ha oído mucho sobre él el señor Petrovich, pero le dice que es humano. Conoce la especie de su maestra y sí, su maestra es una persona. Aunque su maestra tenga que vivir con una dieta un poco particular, es una auténtica heroína que aprecia y protege este país. Si le preguntan qué define a su especie, respondería que es la humanidad al señor Petrovich. Nuestro protagonista sabe que desde la guerra contra los demonios, el reino mantenía una postura hostil hacia las razas no humanas. Ella tiene una mentalidad abierta excepcionalmente rara. Le indica que es su mayor orgullo como discípula, una persona mucho mejor que ellas y que ellos, una niña preciosa que encontró en el ocaso de su vida. Por eso ella no quiere matar a Iván. Nuestro protagonista sabe que al final terminó siendo esto. Si todavía sigue de la mano de la familia real de Krasislov, entonces él también va a preguntar apostando sus recursos, a quién pertenece su lealtad. Las dos auras chocan. Quiere saber qué precio pagó Alexander, personas, sangre o territorio. Pero ella le dice que si no es él quien está liado con Alexander. ¿Pero de qué está hablando? Nunca le ha puesto buena cara a ese hombre. Entre los dos ahora se sienten estúpidos. Ha sido agotador. Siempre pasa lo mismo cada vez que habla con él. Porque Dios es así. Habría sido bueno que le diera aunque fuera un poco de elocuencia, pero eso no es cierto. Ella indica que ellos dos serían buena pareja, pero ¿qué está diciendo? Con esta tensión, le dan ganas de reclamarle horas extras a la princesa Elizabeth. De cualquier forma, el problema ya está resuelto. Incluso cuando comience el tutorial, la discípula de Enrique no correrá ningún gran peligro, porque Enrique la va a proteger personalmente. La futura estudiante de la Universidad de St. John's, Lucía, y su maestra Enrique. Viendo que parece más madre e hija que maestra y discípula, podría decirse que la reunión de padres terminó sin problema. Enrique le preguntaba a Iván por qué demonio enseñó técnicas a sus huérfanos, pero él nunca les enseñó eso. Simplemente hicieron todo tipo de esfuerzos para conseguir trabajo después de graduarse, pero claro que fue por su cuenta. Después de esto caminó bastante con Priscila, lo que significa que está en este lugar es bastante lejos del orfanato. ¿Por qué Priscila vino hasta aquí? Y terminó llamando la atención de los subordinados de Enrique. Le preguntaban a su director, por casualidad y solo por eso, ¿está preparándose para irse a otro lugar? Después de pasar 2 años enteros quedándose únicamente en el orfanato, un agente del gobierno vino a verlo. Últimamente ha estado ausentándose del orfanato con bastante frecuencia. ¿Será que por eso pensó que se iba? O quizás pensó en algo más. Puede que los niños simplemente vieran a través de sus verdaderos sentimientos. Le indica que probablemente se irá. Priscila comienza a llorar. Ojalá no se fuera. Si él desaparece, volverán a quedarse solo, y está llorando. Se da cuenta de que era eso. Esta huérfana de guerra debió pensar que estaba a punto de perder a su hogar. Por eso salió apresuradamente al centro de la ciudad para buscar trabajo. Y como no hacía ningún ruido al caminar, la confundieron con una agente entrenada. Lamentablemente, le pasó esto. Sin duda quiere abandonar este otro mundo. Pero sin embargo, le indica que va a ir a la Universidad de Jans. No se preocupe ya que va a visitarlos a menudo. No es como si pudiera irse de este mundo ahora mismo, ni tampoco es necesario. Pero para hacerlo ahora, ha invertido demasiado esfuerzo en este lugar.
así que parece que le tomará unos 3 años regresar por completo. En el orfanático de Santa Basílica, la Universidad de Jans escuchó que el examen de admisión será difícil, y el examen de admisión es el próximo año y será hasta noviembre, así que eso significa que si van allí podrá verlo solo un año. Las reglas son las mismas de antes, sin que el director lo sepa, sin que los atrape. Quien consiga ingresar a la universidad gana. Todo y cada uno de los niños del orfanato de Santa Basílica entran en modo de preparación para el examen de admisión a la Universidad de St. John's. Yéndonos con nuestro protagonista, todo estaba marchando sin problema. Edith, la berserker del grupo del héroe y la hija del gran Einar, la misión ha sido completada. Y Lucía, la discípula de Enrique, la pícara vampira del grupo del héroe, ha sido completado. Ahora la siguiente es Isabel, la hija del héroe. Yéndonos a otro lugar, el grupo del héroe es en esencia un escuadrón de asesinato. Como deben de infiltrarse profundamente en territorio enemigo para eliminar al líder del ejército del rey demonio, deben de ser extremadamente sigilosos. Pero en ese momento le dan un golpe. Enrique le indica que si está completamente loco, porque van gritando de una vez que la esperanza de los reinos aliados está justo aquí y está de acuerdo en eso. No puede perder e inmediatamente se lanza también a la batalla. Ellos son increíbles. Parece que terminó cortando de más y fue un buen calentamiento, pero Gilbert tiene la muñeca rota. Quiere que Patricia lo cure y está encontrando una impresión un poco ofensiva. Pero los hombres de Droan siempre viven para dejar huellas en este mundo. De verdad preferiría que no hiciera eso y no quiere que lo haga. Pero al momento de realizar ese ataque logra cortar esa montaña, llamando la atención de muchos demonios y monstruos en ese lugar. Después de eso empezaron a salir como un avispero al que acaban de agitar. Les costó mucho escapar del general dragón de hierro y del ejército del rey demonio. El héroe era el tipo de hombre que era Maximilian. Ellos, viendo las estrellas, indicaba que los partió un poco más, pero ha partido una montaña. Y es verdad, más que partir lo que no tiene forma, no es un logro mayor partir aquello que sí la tiene. Pero decir cosas que suenan complicadas no lo hace más inteligente. El grupo del héroe era un nido de lunáticos. El héroe era el más loco de todos y el que más brillaba. El héroe que se arriesgó a partir el cielo nocturno sin ninguna razón. Más tarde dijo que lo hizo solo porque quería ver las estrellas. Pero no le gusta ese héroe. Ese hombre mató al rey demonio hace 4 años y de repente desapareció cortando todo contacto con el mundo. Aún así, el mundo sigue recordando al héroe, pero está olvidando a la persona llamada Maximilian. Le indican al señor Petrovich que si hay algo que lo está incomodando, pero es todos ellos. Ha surgido una situación bastante molesta. El día en que regresó después de detener el atentado terrorista de Sedis, estaban hablando. De verdad había ocurrido un atentado terrorista y cómo lo supo, e incluso acertó la hora, la fecha y el lugar exacto. La próxima vez van a enviar apoyo con agentes de su comando de contrainteligencia. Con unos 5 agentes será suficiente, pero él despertó sospechas. Quiere que le diga lo que le pregunta porque realmente tiene curiosidad. ¿Cómo logró crear una red de inteligencia sin que ellos lo supieran? Sabe que es una reacción natural, considerando que él, un retirado desde hace 4 años, predijo un atentado contra importantes figuras nacionales. Él solo lo predijo basándose en los clichés, pero para él debe de parecer que tiene detrás una organización secreta de inteligencia de alcance internacional. Si no da una explicación adecuada, eso va a traer un montón de problemas molestos en el futuro. Pero no hay necesidad de revelar la verdad, porque la autoridad nace por la naturaleza y el misterio. Sin embargo, como resultado, terminó recibiendo el apoyo de 5 torpes agentes. Debe de estar aquí para vigilarlo. Quiere que escuche bien. Pero ¿por qué demonios los agentes de inteligencia llevan todos la misma ropa? Ya no lo soporta. Y con tantos asientos vacíos, se amontonan todos juntos que cualquiera lo encontraría sospechoso. ¿Cómo se supone que va a retirarse tranquilamente si los supuestos agentes son tan descuidados? Estos novatos. Cuando tenía su edad, déjenme decirle todo lo que hacía. Al llegar a la estación, entonces tal y como él les indicó, se van a retirar al señor Petrovich. Siguen usando la palabra ellos. Tienen que expresarse con claridad y actúen con decisión. Oculten siempre sus verdaderas intenciones en el lugar más profundo. Cuando estaba en la unidad del exterminio todo era distinto. Ellos no pueden creerlo. El teniente coronel Dimitri había escuchado que este hombre era súper callado. Es un monstruo, habló durante 18 horas seguidas sin hacer una pausa. Por fin retrocedieron y se fueron. Probablemente Dimitri les ordenó vigilarlo, pero además de darle una educación de todo corazón, también le dio una excusa para marcharse de aquí. Todos ellos protejan a Oscar, el hijo del caballero Gilbert. Librarse de la vigilancia y proteger al propio grupo del héroe eliminará 2 pájaros de un solo tiro. En ese momento logra ver a la chica a la cual está ingresando. Va aburrida. Le indican a su lady que no se preocupe.
Él siempre ha estado allí, pero quiere que se calle a este inútil. Quiere que se largue, ni siquiera quiere verlo y se va de allí. Él está muy enojado por la actitud de esta chica. Ese tren partió desde Matilde y es un expreso con destino a la capital. Como esta región estaba cerca del frente de batalla contra los demonios, la mayoría de las zonas por las que pasa son áreas militares fuertemente vigiladas. Gracias a eso, de las 30 estaciones de recorrido, solo hay 3 estaciones donde pueden ocurrir un atentado terrorista. El primer tramo era un buen lugar para una emboscada, pero no sucedió nada. El segundo tramo era un buen lugar para que atacaran bandidos montados, pero tampoco pasó nada. Y por último, el tramo final. Ya nuestro protagonista tenía su arma. No sabe qué es esto, se habrá equivocado en su predicción. ¿Acaso el tutorial no estaba estandarizado como un atentado a un tren? Entonces lo de Desi fue una simple coincidencia. Eso no puede ser. Los primeros diseños de historias de academia siempre están estandarizados. No le diga que esto no es una historia de academia. Muy enojado. Es que este estúpido mundo ni siquiera tiene un final. Pero al llegar la última parada todos están corriendo, ya que un tipo los está apuntando con una pistola. Es un atentado terrorista y todos están corriendo en la última parada. Mientras que nuestro protagonista piensa que si al final solo estaba destinado al protagonista, y si el verdadero héroe no se retiró, sino que vio el final y regresó a su propio mundo. Entonces, ¿qué pasó el mundo que quedó atrás? ¿Qué pasa con él? Es lo que piensa nuestro protagonista. Odia esto. Ya no quiere seguir más en este mundo. Quiere dejarlo todo e irse. Quiere irse. Quiere acostarse en una cama suave, en una casa cómoda con una caldera que funcione, envolverse en una manta rodeado de juegos, novelas, películas y dramas, dormir una semana entera. No quiere morir. Quiere vivir sea como sea, tiene que volver al lugar donde él vivía. Él lo odia, ya no puede soportarlo. La muerte significa salir del trabajo, los engranajes y las señales lo confirman. ¿Qué se supone que debe de hacer? Quiere conversar en coreano con otras personas sobre juegos, novelas, dramas, programas y variedades. Quiere salir de este estúpido mundo de fantasía premoderno, donde los conceptos bienestar y tiempo libre apenas existen. Tiene que irse, e inmediatamente se rompe esa ilusión. El tren ha comenzado a caer, el aterrado Kim Sung-woo ha desaparecido y comienza lo que Iván Petrovich debe de hacer. Su cabeza, su corazón y la punta de sus dedos, todo se enfría, como el crudo invierno de Krasislov, como aquella noche interminable, frío, silencioso, meticuloso. El tutorial aún no ha terminado, y no estaba equivocado, pero aún así, el final sigue existiendo y nuestro protagonista quiere irse de este lugar. Vemos a la chica la cual no sabe qué ha pasado, pero le pregunta si está despierta su lady, ya que él ha estado deteniendo todo eso, pero no puede creer que él haya hecho esto y por qué. Le indica que debe de huir, le pregunta si está bien, quiere que abandone esto y se escape, pero de verdad es tan idiota, porque salvó a alguien como ella. Ella también lo sabe, él lo odia. Hace esto porque cree que su padre se enfadará si muere, pero no lo entiendes, a ese hombre no le importa a nadie. Él lo sabe, nunca esperó nada de él, es solo porque ella es la hija del héroe, y ella es la esperanza que quedó atrás, por obra del hombre llamado Maximilian. Ella no sabe de qué está hablando, pero para nuestro protagonista es admirable. Le pregunta a ese caballero cómo se llama, y es Tian August, y él le indica que es Iván Petrovich. Le pregunta si quiere vivir, pero si eso es posible, sí lo hará, aunque nuestro protagonista le indica que esto le va a doler muchísimo. Sir Tian August soportó el dolor de la poción curativa con una voluntad de acero. Isabel decidió recordarlo de esa manera. Cuando le estaba haciendo le pedía que lo eliminara de una vez. Quiere que los libros de contabilidad de la Orden de Caballeros se lo va a contar todo. Pero veía a Isabel, si no fuera la hija del héroe, este estúpido idiota la habría eliminado. Pero ella le daba un golpe. El impacto provocó una regresión. Isabel es su culpa por golpearlo y reflexiona sobre lo que hizo. Iván sabía que era hora de que los que le extendieron la emboscada bajen, así que deben de prepararse. Quiere que se lleve al caballero en su espalda, se va a encargar del resto. Ella indica que puede luchar, pero aprecia su voluntad, pero no hace falta, aunque ella siente que eso fue ofensivo. Es mujer, que se vaya para la cocina. Le indica que si acaso no lo conoce a este señor, cuando acordaron dejar las formalidades. Iván le indica que supone que su personalidad se parece más a la de su madre que a su padre. Le pregunta si conoce a su padre, pero bueno. Quiere que reúnan a los supervivientes, enciendan una fogata y arranquen los asientos del tren para usarlo como mantas. Las noches del invierno en estas tierras son más duras de lo que se cree. Quiere saber qué pasa con la emboscada si encienden la fogata, pero eso no es algo de lo que deba de preocuparse. Isabel piensa que irá solo, sin siquiera saber quién es el enemigo, pero eso también no es algo de lo que ella deba de entrometerse. Hay un dicho en la doctrina táctica: asume el mal menor y toma la mejor decisión.
Es una afirmación tan obvia que hasta le hace burlarse, pero en un combate real puede comprender su verdadero significado, asume lo peor y toma la mejor decisión. El enemigo siempre intenta atacar de la forma más difícil de contrarrestar. Cuando un tren descarrila, el enemigo espera que los supervivientes huyan. Si es así, el enemigo va a perseguir a los objetivos, porque desde la perspectiva del objetivo, el peor escenario posible es ser emboscado por los perseguidores mientras huye. Entonces, ¿cuál es la contramedida? Colocar al objetivo en un lugar altamente visible para el enemigo. Ahora, el enemigo hará volver al personal que habría dispersado para la persecución, ya que tendrá que cambiar su táctica de persecución por una del cerco. Organizarán su ofensiva y van a rodear el objetivo. Si es así, él tomará la mejor decisión. Asumirá la peor y toma la mejor decisión. El significado de esta frase es que si el enemigo es el peor oponente posible para él, significa que por naturaleza, él también debe de convertirse en ese mismo tipo de existencia para ellos. En resumen, recibe el ataque que menos te gustaría sufrir. Utiliza su disparo a distancia, una técnica de tiro ideada para que los agentes del escuadrón de exterminio puedan lanzar ofensivas de largo alcance incluso con una pistola. Va a devolverle todo esto al oponente. Al ellos darse cuenta de que están disparando, no pueden creerlo ya que ha caído uno. No sabe dónde estás. Pero ahora van a organizar su ofensiva y van a rodear el objetivo. En un bosque tan oscuro con una antorcha, es por sí sola un excelente indicador de objetivos. Ellos intentan eliminarlo, pero nuestro protagonista es mucho más rápido con su hacha y comienza a eliminarlos con mucha facilidad. Ha terminado. Un ataque sorpresa del escuadrón del exterminio. Le permite a un solo individuo rodear a todo un grupo. Ellos están allí pero están completamente asustados. Le indica al capitán que volvieron a ser atacados. Esta vez al parecer los tres fueron abatidos con un hacha. Él le indica que envió tropas directamente hacia donde se oyeron los disparos y aún así estaban acabando con facilidad con el equipo de persecución que enviaron. Se trata de una fuerza de asalto de élite de pequeña escala. Este es Aphelios, centurión de la división de infantería de la Guardia Real de la Sexta General del Dragón. Inmediatamente con su oído busca al oeste y al norte. Los disparos se están acercando poco a poco de esa posición. Lo está haciendo sabiendo dónde están. Quiere que le dé su arma inmediatamente. El enemigo es solo una sola persona. Piensan que es imposible. Definitivamente se escucharon varios disparos, pero no lo entiende. En ese momento le indica que es una trampa. Esos disparos son todos de ellos. En ese momento llega nuestro protagonista cortándole el cuello. El primer disparo fue solo para comprobar si podía detectar la dirección del fuego. Reaccionaron demasiado rápido porque enviaron al equipo de persecución justo a donde ese bastardo quería. Los disparos fueron un señuelo desde el principio. ¿Acaso la hija del héroe pudo haber planeado todo esto? ¿Quién demonios sería capaz de hacer algo así? Pero la hija del héroe, recuerda esa absurda reencarnación del poder marcial. Sería un monstruo incluso si solo hubiera heredado la mitad de su fuerza. Reúnan a todos. Toda la fuerza irá a atrapar a ese bastardo en el bosque. Él se va a mover por separado y no entiende por qué. Ellos allí en el tren indica que van a morir todos. Tienen miedo, pero a Sir August quiere que despierte, aunque él sigue en trance. En ese momento logra ver a Aphelios, el centurión de la división de infantería de la Guardia Real de su excelencia, el sexto general dragón. Le pregunta si es la hija del héroe. Él mismo se va a encargar de ella. Yéndonos con nuestro protagonista, excluyendo al líder que era capaz de percibir la intención asesina, el número total de tropas enemigas desplegada era de 50. Al menos eso ya está claro. Luego de terminar con ellos, saben que en cambio solo ha hecho que todo sea aún más confuso. Si esto realmente es una historia de academia, entonces este punto, justo antes de que los protagonistas se inscriban, se supone que debería de ser el tutorial. Y aún así, esto es demasiado difícil. El tutorial de Elcedis era tan fácil que podría haberlo completado con una sola mano. Después de todo, los únicos obstáculos eran dos nadies, que ni siquiera podían percibir la intención asesina y que secuestraron al tren en la entrada. Pero ¿qué pasa con el escenario de Isabel? Salir de un vagón de tren sepultado por un deslizamiento ya es un desafío por sí solo. Incluso si el juego original tenía mecánicas de pulser para poder escapar, después de eso aparece una horda entera de soldados de élites de identidad desconocida, sin siquiera enseñarle al jugador del sistema de combate. Y para colmo, el jefe es Aphelios, que es un monstruo capaz de percibir la intención asesina. Claro, hay juegos donde el tutorial termina con una derrota obligatoria contra el jefe, pero estos tipos estaban intentando eliminar a Isabel, a menos que algún NPC aliado aparezca para salvarla, pero no le digas que él es el NPC aliado. Si de verdad es él, uno de esos que ni siquiera aparece en los créditos finales, entonces solo significa que no hay un final esperándolo. Eso significa que nunca podrá volver al mundo real. Tiene dos problemas. Primero, ¿por qué la dificultad del tutorial se volvió un desastre total?
Y segundo, si Isabel morirá si no hay un NPC aliado que la salve, solo hay una forma de averiguarlo ahora mismo. Y en ese momento ve hacia donde está Isabel. Este demonio dice que hicieron todos los preparativos posibles porque es la hija del héroe, pero es débil. Incluso si Isabel termina muriendo, él no va a intervenir. Al momento de ver a Isabel pelear con Aphelios, sabe que de vez en cuando encuentra con personas así, el típico alumno ejemplar que se aprende el manual de principio a fin, porque cree que así puede atacar más rápido o blandir la espada con más fluidez, pero está equivocada y ella quiere que se calle. Lady Isabel está siendo acorralada y todos están asustados. Le indica que un tajo de espada no significa nada si no alcanza a su oponente. Al final, la esgrima no es más que la metodología para clavar su espada en el cuerpo del enemigo. Pensar que la hija del héroe llegó a esta edad sin haber librado ni una sola batalla real, este es el resultado. Enojadísima se lanza contra él, pero ha sido desarmada con mucha facilidad. Para él es un desperdicio, ya que todos estos soldados murieron para nada. Todo esto pudo haber terminado mucho antes. A diferencia de su padre, el héroe no pudo proteger ni una sola vida. La hija del héroe tiene algunas últimas palabras, pero inmediatamente le indica que no te conviertas en un héroe. La razón por la que llaman héroe al héroe no es porque sea el más fuerte, es porque es el más valiente. Es ir a Gus. Por eso nunca deben de convertirse en eso. Esas fueron las palabras que dijo hace más de 10 años, antes de partir al campo de batalla. No tenían que intentar serlo, siempre deben de ser conscientes de sus propias debilidades. Por eso nunca deben de convertirse en héroes. Tampoco deben de aspirar a ser uno. Incluso ahora, después de haber perdido la razón, esas palabras, las más profundamente grabadas en su corazón, volvieron a resonar. Ponte en lugar de los débiles y mira a las personas como ellos a través de los ojos de los débiles. Es el reconocimiento de caballero del reino de Tiles. Ella lo hará, va a aceptarlo, es débil, y si no tiene las últimas palabras, entonces quiere que muera. Al atacarlo ella la esquiva, sabe que siempre deben de ser conscientes de sus propias debilidades. La razón por la que le empuñan la espada es porque es lo correcto y es porque es lo justo. La ablanden por la causa justa que debe de ser protegida. No es diferente de dar limosna a los pobres y ayudar a un herido a ponerse de pie, porque es lo natural y porque es lo correcto. Por eso, al caballero de Tiles, él está aquí no por valentía sino por humildad y comienza a pelear. Hacer el bien siempre es algo sencillo, es lo natural. Por eso, por el bien de la causa justa, quiere que empuñe su espada y comienza a tener muchos más movimientos, atacando a este demonio. No entiende cómo ha logrado incrementar su velocidad, pero inmediatamente logra clavarle su espada. Después del héroe, ahora también fue atravesado por su hija, cayendo arrodillado. Ella indica que no es la hija del héroe, ella es Isabel, hija de Maximiliano y María. Para este demonio está bien y se cae al suelo. Está agotada por completo, pero logró salvar a todos los que sobrevivieron. En ese momento le dice que ha hecho bien y no sabe qué pasó con los demás enemigos, pero él era el último. Para ella es increíble, y así que el ataque terrorista solo era el típico evento inicial de despertar, de esos que forman parte del tutorial. Siguiendo el cliché, todos los supervivientes, incluidos Sir August, habrían sido masacrados. Entonces Isabel probablemente habría despertado y habría acabado con todos los enemigos de este bosque. La única razón por la que todos los supervivientes salieron con vida fue porque él intervino. Si no fuera más que un NPC cualquiera, esto podría haber sido imposible. Menos mal no es un NPC. Entonces de repente ese momento ha vuelto a su mente, el momento en que el héroe partió el cielo de un solo golpe. Aquel día, lo que el héroe quería ver al abrir el cielo nocturno no era simplemente las estrellas, ellas solo estaban ocultas tras las opresivas nubes de tormenta que cubrían el dominio del rey demonio. Quería comprobar que la estrella de la mañana seguía allí brillando donde siempre había estado. La verdad es que nunca le agradó, y aún así la estrella de la mañana sigue brillando justo donde siempre ha estado, y lo único que puede hacer es contemplarla. Ahora que por fin tiene la mente despejada, es hora de recordarle su objetivo original, asegurarse de que todos los hijos del grupo del héroe se gradúen sanos y salvos. Para lograrlo, hay muchas cosas que debe averiguar. ¿Cómo es que los demonios pueden pasearse con tanto descaro tan cerca de la capital? ¿Qué clase de bastardo está sentado en la cima? ¿Y cuántos de ellos se han infiltrado en la academia? Ella no sabe qué está haciendo, pero después de todo, la unidad de exterminio tiene muchas formas de satisfacer esa curiosidad, y va a ser el tratamiento inmediatamente. Le pregunta si va a traicionarlo solo porque lo deje vivir. Él es un estúpido humano, pero cree que podrá torturarlo, quiere que lo haga si puede. La sexta división de la Guardia Real del Dragón de Hierro, Centurión Aphelios, no lo va a traicionar. Él jamás va a decirle absolutamente nada y se está mordiendo la lengua. Pero será porque siempre ha luchado en el frente, cree en semejantes supersticiones. Morderse la lengua no lo matará,
Los humanos no son tan frágiles, si lo fueran, habría muchos muriéndose cada vez que comen. Si ni siquiera puede moverse, la única forma de morir es por un paro cardíaco. Morderle la lengua solo le provocará su sufrimiento y no quiere que salga lastimado. Así que Centurión, esto es simplemente un tratamiento y esta es una poción curativa. Ve a la araña venenosa Petrovich, escuchó que habría muerto y ese método, la unidad de exterminio, ya sabía que era eso. ¿Acaso eres alguien que operaba directamente en el campo de batalla durante la guerra? ¿Por qué vino personalmente? La situación de su bando no debe de ser muy buena si pueden darse el lujo de enviar a alguien de su nivel como si fuera una herramienta desechable. ¿Por qué no pueden fallar de nuevo? Pero fallar de nuevo. Ahora entiende por qué alguien tan fuerte como él fue asignado como oponente. Como neutralizó la operación anterior antes de que comenzara, los demonios enviaron a un ejecutivo que pensaron que no fallaría. Pero porque un centurión, el rango más bajo entre los ejecutivos. Seguramente no habrá más ataques ahora que falló, pero este incidente será publicado como un mero ataque terrorista cometido por un pequeño grupo de extremistas. Quienes lo instigaron se lo explicarán a los Reinos Unidos y lo abandonarán. Él lo sabe, y claro que está desde el principio. No fue más que un arma arrojadiza destinada a no regresar sin importar si tenía éxito o no. Lo mismo pasó con la unidad de exterminio. Le indica que tiene 3 opciones: permanecer detenido, ser arrastrado a la capital de Frinchenskaya y morir bajo las brutales torturas y las ataduras mágicas del comando de contrainteligencia. La segunda opción es que lo deje libre para que regrese a casa. Por supuesto, el comando de contrainteligencia lo va a rastrear y lo va a perseguir. Será tratado como un traidor que se puso del lado del enemigo para sobrevivir. Y la última opción: aunque camines por el valle de la muerte no temas, porque él lo va a consolar. Es la luz del sur y la noche más oscura, y es el faro en medio del mar azotado por la tormenta. Deja de perder el tiempo y quiere que lo elimine. Pero es la oración del rey demonio, y él inmediatamente se sorprende. ¿De qué demonios se está hablando? Pero él dirige un orfanato. Ve y elimina a los 7 generales dragón de hierro. Hace 4 años la unidad de exterminio recibió esa orden. Los 8 equipos de asalto fueron aniquilados y solo uno sobrevivió. Cuando regresó con vida, Elizabeth le dijo que viviera sin volver a mostrar su rostro, que viviera como si estuviera muerto. Lamentablemente no haber podido detener la orden, y estaba agradecida de que hubiera regresado con vida, solo eso. Por eso, si todo lo que quiere es sobrevivir, puede vivir abandonando todo como si estuviera muerto. Él indica que no merece tal, todos lo merecen. La lealtad y la fe no definen su vida. Si quiere puede romperle los cuernos, esa será la última cadena que lo mantiene atado a su cuerpo. Sin embargo, si todavía lo desea, puede bajar el hacha hacia su cuello. Esa es la última oportunidad para vivir con dignidad, o dejar este mundo con ella. Él simplemente lo observa e indica que él quiere vivir. Es una sabia decisión. Quitándole los cuernos, es el registro de residente del orfanato de Santa Basilia. Ha sido completado. Afelios, huérfano y aproximadamente 50 años de raza demoníaca. Su hipótesis más probable es que este mundo sea de una historia del género de academia. Tal y como lo había predicho, Isabel, la hija del héroe, fue atacada, pero por su culpa, la dificultad del tutorial se volvió absurdamente alta. Eso significa que los demonios no son inteligencia artificial que se mueven según un guión predeterminado. No solo ellos, sino ninguno en este mundo. Es un simple NPC, y en este caso es imposible predecir cada acontecimiento. Así que obsesionarse con el proceso no tiene prácticamente ningún sentido. Al final, solo hay una cosa en la que debe de concentrarse: el final. O en otras palabras, mantener a estos chicos con vida y lograr que se gradúen. Jugadores, personajes, NPCs y eventos. Incluso si todos se desarrollan en direcciones inesperadas, ese único objetivo no debe de cambiar. Isabel indica que si no hubiera abordado ese tren, las familiares de estas personas, la familia que estaban aquí, habrían vivido. Probablemente sí, porque ellos tampoco son simples NPC. Indica que 30.000 personas al año, con el único propósito de infiltrarse en el grupo de los héroes, fueron a campos de batalla donde la derrota era segura, y murieron solo para llamar la atención del ejército del Rey Demonio. De ahí viene el recuento de bajas. También fue una medida desesperada para eliminar a los 7 generales del Dragón de Hierro y al Rey Demonio. Pero eso significa que 30.000 personas morirán cada año por el héroe. El héroe, él, los soldados, todos sabían ese hecho. Sin embargo, aún así, el héroe siempre sonreía. Incluso en tiempos donde la esperanza era tan escasa que tenían que buscar de los cielos las estrellas de la mañana, él lo hizo, porque él mismo tenía que brillar como la esperanza para todos. En el momento en que él cayera, los Reinos Unidos estarían abandonados. Tiene que mirar. Esa es la estrella que su padre llevó sobre sus hombros en aquellos días, y ahora es la estrella que ella ha heredado. Ella no sabe qué estrella, hay demasiada y no puede distinguirla, pero en ese momento la ve. Un héroe no significa la persona más fuerte,
sino alguien que nunca se arrodilla ante ninguna carga y nunca pierde su sonrisa en ningún momento. A eso lo llaman un héroe. Así que Isabel, la hija de Maximilián, levanta la cabeza en alto y endereza su espalda. Póngase de pie con la esperanza en el corazón y viva recordando la gratitud antes que la culpa por los sacrificios de otro. Demuestra a todos que su sacrificio no fue en vano. Los afligidos reciben piedad, pero aquellos que siempre sonríen inspiran admiración, justo como la estrella de la mañana. Le pregunta si por casualidad ha pensado en afeitarse esa barba y no lo va a hacer. En la Universidad de St. John's en finales de febrero, incluso en el frío de una mañana de inicios de primavera, con los estudiantes de primer año incapaces de ocultar su emoción y felicidad, y los estudiantes de cursos superiores observándolos con lástima, todos estaban formando grupos por todo el campus. Era solo una ceremonia de entrada ordinaria, hasta que aquella enorme sombra cubrió el campus de la Universidad de Janssat. Un barco, una aeronave de guerra, pero es el emblema nacional de Calion. Están muertos, están todos muertos, e inmediatamente le indica a la Alteza que una nave de guerra de Calion está actualmente sobre Frinchenkaya. Ella también tiene ojos y está muy enojada, es Elizabeth. Nuestro protagonista necesita asegurarse de que no elimine a elfos de Calion. Bueno, Isabel y Esedis quedan atrapadas en el descarrilamiento del tren, y que drásticamente un milagro que las dos salieran ilesas. Lo que los elfos están tratando de decirlo desde el cielo en este momento puede resumirse en una sola frase: la seguridad de sus fronteras es una estúpida vergüenza. Ellos protegerán a su propia hija. Podría parecer que nunca harían algo así, pero estaba dentro de lo que podría esperarse. De todos modos, ese buque de guerra debe de llegar a Elfira, la hija del elfo del grupo del héroe, y también algo más. Pero inmediatamente escucha una conversación. Como sea, dijo que es personal la universidad, señor. Pero con sus habilidades debe de ser un profesor. ¿En qué departamento está? ¿El departamento de educación física? ¿Y tiene que ser algo así? ¿O el departamento de caballeros? ¿También tiene un plan de estudio de asesinatos?, pregunta Isabel. Quiere saber qué es, pero la hija del héroe Isabel también ha llegado. Indica que él es un jardinero y no puede creerlo. Esedis también llegó a salvo, mientras que Lucía, la discípula de Enrique, ya estaba en la capital desde el principio. Y además, acaba de confirmar la llegada de Oscar y el hijo de Gilbert también. Todos los hijos de los miembros del grupo del héroe han llegado a salvo a la academia. La ceremonia de entrada es el gran auditorio, entonces debería prepararse para lo que sigue. Es una ceremonia de entrada en una historia de género de academia, siempre que están destinados a tener sucesos inesperados. Es una trama cliché, pero en ese momento se da cuenta de qué demonios es esto, y felicidades, ya que ha aparecido en él una ventana de estado. El prodigio del esgrima, hijo bastardo del gran duque del norte. El prodigio del esgrima. Este chico cambia por completo en el momento en el que es poseído y recibe todo el amor que nunca tuvo. Después, detiene con gran estilo un ataque terrorista en la academia a la que recién estaba ingresando, y alcanza la fama de la noche a la mañana. En ese momento, su nombre original es Eugene, pero esta historia, él es Yenhet Novirot Karamazin. La felicita ya que la misión ha comenzado, y es de rango D, detener la incursión de la academia. La academia está siendo atacada por un grupo no identificado. Detener el ataque al gran auditorio y a las instalaciones del departamento durante la ceremonia de ingresos. Requerido eliminar explosivos de la academia, eliminar a los intrusos y proteger a los estudiantes. ¿Cómo puede ser esto un poseedor? Pero inmediatamente la misión ha sido cancelada, ya que todo lo que tiene allí, la recompensa y todo ha sido cancelado. No sabe qué pasa. ¿Pero acaso fue un error elegir el departamento de teología? Su plan era perfecto. Hizo que un prodigio de la esgrima como él se uniera en un departamento de teología, ya que lo más afilado que ha sostenido en toda su vida es un cuchillo de cocina. Entonces, ¿cómo se supone que va a empezar a luchar contra monstruos con espada ahora mismo? Aprender esgrima y usarla para masacrar algo son cosas completamente diferentes. Para alguien que nunca ha cortado ni un pollo, esto es demasiado para un coreano moderno. Por eso fue que eligió el departamento de teología. Según el contenido de la historia, también tiene talento con la espada. Si todo hubiera salido según lo planeado, tendría habilidades de esgrima, mejoras y curación. Lo único que le quedaba era convertirse tranquilamente en alguien ridículamente poderoso. ¿Por qué la ventana de estado le dio de repente una misión y luego la canceló? ¿Por qué pasa esto de repente? Mientras que nos vamos con nuestro protagonista, el cual estaba desactivando todas las bombas. Un ataque durante la ceremonia de ingreso a la academia es solo sentido común. Sin embargo, con bombarderos en el cielo y el comando de contrainteligencia en alerta máxima en este momento, atacar la academia sería un suicidio. Aún así, ellos apretaron el gatillo, en lugar donde los llamarían la atención de los guardias, un punto ciego donde no quedaría expuesto a ningún civil, y ángulos visibles desde la ventana de todos los edificios. Es el plano del gran auditorio de la academia.
Saben que encontraron lugares que cumplían con todas estas condiciones. Este es el trabajo de un profesional. Así que si sigue su lógica, puedes saber con exactitud dónde colocaron las bombas, determinar más o menos dónde están las bombas y luego tranquilamente recogerlas. A estas alturas no es diferente a cosechar papas pequeñas. Ahora la única pregunta que queda es quién hizo esto. El problema es que le vienen demasiado sospechosos a la cabeza, aquellos con el motivo más fuerte para aterrorizar la universidad de Yan-Yan-Sok. ¡Demonios! Pero a menos que sean unos idiotas no harían algo así justo después de haber fracasado. Es falta de capacidad. Los elfos tienen un buque de guerra flotando sobre la Universidad de St. John's, así que podrían ser los más fáciles de culpar por un ataque terrorista, pero no ganarían casi nada con este bombardero, y esto es falta de motivo. Entonces el culpable probablemente es la facción del príncipe heredero. Tienen tanto los medios como el motivo para atacar a la universidad, pero no habría sido especialmente difícil, ya que el enfurecido comando de contrainteligencia de Elizabeth está vigilando por completo toda esta área. Es una historia típica del género de academia. Aunque es cierto, un ataque en la ceremonia de ingreso es impredecible. Se deben infiltrar agentes secretos dentro de la academia para que califique como una historia del género de academia. Tal y como le esperaba, ahora sí puede irse a su casa. Pero inmediatamente indican que hay un Santa Claus negro. Nuestro protagonista toma inmediatamente algo y se lo arroja, y este se defiende. Pero ya que fue Santa Claus, no existe la Navidad en este mundo. No existe ningún anciano que ponga dulces y juguetes en los calcetines. Está corriendo para saber quién ha dicho eso, y definitivamente sabe que es un poseedor. Yéndonos al comando de contrainteligencia, quiere que se detenga allí mismo. Este es un área restringida, pero nuestro protagonista lo desarma con mucha facilidad. Están bien entrenados, el disfraz también ha funcionado muy bien. Quiere que llame a Dimitri ahora mismo. Le pregunta si conoce al teniente coronel. No hagan un escándalo y van a hablar en un lugar más tranquilo. Su nombre es Iván Petrovich. Hay alguien de la Unidad de Recuperación Territorial y Erradicación de Fuerzas Enemigas. Él indica que estuvo en la última clase y se disculpa. Quiere que vea su rostro. Realmente es él, Iván, al taparle la barba. Es un honor con el teniente coronel. Es Osip Sorenov, anteriormente del tercer escuadrón de asalto. Solo puedo verlo una vez desde muy lejos. Pero no llore por aquellos que partieron primero, porque él también estuvo en las mismas filas que ellos. Escuchó que murió en combate. Definitivamente vio su placa con su nombre en el cementerio nacional. Él tampoco imaginó que había un sobreviviente de ese tercer escuadrón de asalto. En lugar de los mejores hombres de esta era, él sobrevivió y todos sobrevivieron. Quiere que traiga a Dimitri ante él y los estudiantes de nuevo ingreso. Pero mejor no. La lista completa de estudiantes de pregrado, facultad y observadores que asistirán a la ceremonia de ingreso. VIPs, sus familias conocidos, parientes, todo lo que actualmente puedan acceder a la Universidad de St. John's. Dile que necesita la lista de cada uno de ellos. Está bien y los manda a todos a buscarlo inmediatamente. El objetivo es un poseedor, y su especialidad es la esgrima de espada. ¿Y ahora qué es eso? Un Santa Claus negro. ¿Un hombre o una mujer joven? Si es hombre, al menos antes que le cambiara la voz era demasiado confusa para identificarla. Así que necesitaría escucharlo un par de veces más para poder juzgar. Tampoco pudo determinar su estatura. Y a jugar por sus movimientos y reflejos rápidos, posee la habilidad de detección de la línea de fuego. Podría ser un coreano, aunque no importa. Lo importante es que de cualquier manera es un terrícola. ¿Qué lo trajo aquí y cómo terminó en este mundo? Este también escribió una reseña crítica de agradecimiento de 5.700 caracteres. ¿O fue algún accidente que atropelló un camión? Claro, también podría ser el autor original, eso también sucede a menudo. Pero hay una cosa de lo que está seguro. Sabe que la obra original es una historia del género de academia, porque esa es la única razón por la que un poseedor entraría deliberadamente a esta universidad, y porque conoce la obra original. ¿Sabe qué pasa después? Entonces también debe de conocer el final. Ahora tiene curiosidad. Primero va a encontrar al poseedor, y se pregunta si esa estúpida obra original también tiene su final escrito en ella. Después de eso, solo hay una cosa que tiene que hacer. Nos vamos con Yevgeny Novinony Karamazin. Es un bastardo inútil. Todo este escándalo solo por ir al baño sigue siendo tan inútil como siempre. Pero este hijo bastardo menor, que lo hayan arrojado a una familia de la que no sabe nada y lo traten así, ya es lo bastante miserable. Y ahora, ¿qué demonios era ese loco? ¿Era un monstruo? Jamás había escuchado que existiera algo como esto. Pero la misión ha comenzado y es una nueva misión. El jardinero de la Universidad St. John's ha llamado su atención y que la fortuna lo acompañe. Tiene que derrotar al jardinero Iván y opcional sobrevivir. La penalización por el fracaso de esto es la muerte. Y ahora asustado piensa que va a morir.
Bueno, amigas y amigos, esta serie ha llegado hasta el capítulo número 10 y se llama Han pasado 30 años desde el prólogo. Si te gustó, regálame un like, suscríbete, comenta y activa la campanita para que te avise cuando subo un nuevo video. Déjame un comentario sobre qué te pareció esta serie y cuál fue el momento más divertido de ella. Los quiero, chicos. Bye.